Muy feliz día, amigos. Tengan ustedes Casos y Cosas de Fraga. Les habla Carlos Fraga. Esta es una producción nacional independiente, 19.363. La producción del espacio es del señor Antonio Vasco y mi persona, y la operación técnica el señor Ángel Sojo. Estamos muy contentos de poder acompañarlos estas próximas 2 horas en su carro, en su oficina, en su casa, donde quiera que usted esté. Esperamos serle una buena compañía y que usted, por favor, sea consecuente con nosotros. Así que arranca, pues, Casos y Cosas de Fraga. Antonio, buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, amigos. Bienvenidos, felices. Además, estamos ya finalizando, Carlos, nuestra semana aniversario, sí, que señor. Fue cuando ya cumplimos 1 año aquí en La Nueva Mágica. Felices de formar parte de esta programación, y también la emisora de aniversario, porque está cumpliendo 2 años desde que reapareció con esta nueva imagen fantástica de La Nueva Mágica, nueva programación. Así que bueno, muy contentos de todas las muestras de cariño que nos han hecho llegar a través de las cuentas en Twitter, @FragaCarlos, @AntonioVasco6, @Mágica991, también por todo lo que han manifestado a través del teléfono 2163991. Hoy todavía tienen chance de seguir haciéndolo, y por supuesto que nos escuchen a través del portal www.magicafm.com o en su defecto www.radios.co.ve. Así que felices, muy felices, de verdad. Muy bien, mis amigos, entonces vamos a arrancar hoy el programa de Casos y Cosas de Fraga, un poco con a ver qué casos tienes por allí, porque tenemos mucho caso acumulado. Fíjate que tengo uno de esta semana que dice lo siguiente: mi papá botó a mi hermana de la casa, incluso llegaron a los golpes, mi mamá también se vio afectada, y todo simplemente porque, bueno, la rebeldía de los 18 años de mi hermana hizo que un altercado que él reiteradamente la amenazara hasta que lo logró. ¿Qué puedo hacer yo para volver a unir a mi familia? Y quiero que mi hermana regrese. Bueno, si tú quieres que tu hermana regrese, exprésaselo a tus padres y exprésaselo a ella, pero tú no te puedes meter en eso. Yo sé que tú tienes ganas de que tu familia esté en paz, pero hay que respetar las jerarquías, y hay que respetar las jerarquías inclusive en sus problemáticas. Cuando la jerarquía dio la orden y además orden que fue retada por tu hermana, ahí hay una consecuencia, y esa consecuencia muchas veces nosotros no podemos alterarla por mucho deseo que tengamos de que la cosa se mantenga en paz, que sea maravillosa y que sea suave. Tenemos que entender que parte de la honra que le damos a papá es asumir que papá tomó una decisión, y esa decisión es válido que yo le diga a él: ay, papá, pero ¿por qué tú no reconsideras? ¿Por qué no te tomas el chance? Ella tiene 18 años, es muy poco, todo eso está perfecto, pero que siempre haya el respeto a esa honra. Por el lado de tu hermana, no la dejes sola en este trance, trata de estar cerca de ella, trata de apoyarla en este difícil momento que está viviendo, pero que también entienda que todo lo que uno hace en la vida y lo que deja de hacer en la vida tiene una consecuencia. Eso es fundamental. Es decir, no podemos jugar a que nosotros, a nuestras voluntades, porque nuestras voluntades muchas veces son muy caprichosas. Y es verdad, tú quieres la armonía familiar y tú quieres que todo esté bien, pero a veces hace falta las fricciones. ¿Quién sabe cuánto tiempo tenía tu hermana y tu padre contenida esa tensión y esa fricción, hasta que llegó un momento y un hecho, explotaron todo? Hace falta a veces. Hellinger dice una frase que ustedes me han oído mucho, pero que a mí me gusta, que dice que en la pelea el amor descansa. Y el amor a veces necesita descansar a veces de ciertas dinámicas que son un poco duras, que son un poco tensas, que son un poco llevadas por los cabellos. Entonces, a lo mejor aquí había mucha tensión acumulada y salió. Lástima que llegó a golpes, ahí las cosas se ponen mucho peores, porque hay que tomar acciones, hay que volver a poner límites, hay que replantearse la relación otra vez. Es decir, que esto es complejo. Entonces, por mucho deseo que tú tengas de que las cosas de la noche a la mañana vuelvan a ser como antes, es válido tu deseo, es pertinente, pero ese deseo solo puede ir a decirle a tu papá y a tu mamá que tú deseas que ella vuelva, y a decirle a tu hermana que te encantaría que ella se contentara con papá. No puede haber otra. Es decir, no puede haber otro camino. Esto es lo importante que hay que entender en las relaciones familiares, porque si no, inmediatamente rompemos el orden, y al romper el orden, el amor se represa, no fluye de manera natural, y eso es un problema. Vamos a una pausa. Si quieres comunicarte con nosotros, @FragaCarlos, @AntonioVasco6 y www.carlosfraga.com.be.
Bien, mis amigos, y continuamos, 2163991, @FragaCarlos, @Antonio Vasco C. Estamos en Casos y Cosas de Fraga. Bien, continuamos entonces para redondear un poquito el tema anterior. Es importante saber que la familia es una estructura sistémica, como lo hemos dicho tanto, necesita un orden y necesita respetar ese orden. Si yo soy testigo de algo que en mi familia no está funcionando, como puede ser eso, un altercado donde seguramente parte y parte tenían razón, donde a lo mejor las reacciones se han salido de su contexto o se han salido del límite de lo educado. Evidentemente a mí eso me altera porque yo soy parte de la familia y yo quiero lo mejor para todos, pero no cabe duda que yo tengo que aceptar que hay una cosa que va fluyendo y que en ese fluir hay una jerarquía y en esa jerarquía se tomaron decisiones importantes que tienen que decantarse. Tú dirás, oye, pero mi papá es muy orgulloso. Bueno, si mi papá es muy orgulloso, yo trataré de decirle bastantes veces, siempre respetándolo, que me encantaría que él volviera a reconsiderar el castigo a mi hermana. Y a mi hermana le diría, me encantaría que reconsideraras el que le pidieras perdón a mi papá. Esa sería mi misión, o sería mi argumentación y mi posibilidad de movimiento, de movilidad allí. De resto, no tengo más que hacer, porque si tú irrumpes y metes a tu hermana en tu casa, por ejemplo, tú estás irrumpiendo el orden del amor, tú alteraste el orden del jerarca o de los jerarcas, mamá y papá, ante una situación que no está resuelta. Entonces lo que tú vas a hacer es, nada. Le resta autoridad, ¿no? Lo desautoriza. Absoluto, y además en fangas. Porque además déjame decirte que, claro, yo cuando a veces anoto las preguntas, las anoto como más concisas, pero recuerdo que ella me decía que, pues yo le dije cuál fue el motivo, porque claro. Y ella me decía, bueno, porque mi hermana reiteradas veces llegaba tarde, no a la hora que le decía a mi papá, entonces claro, como él la fue previniendo, claro. Pero ella habrá dicho, bueno, whatever, ¿no? Yo llego igual, y bueno, no llegó, entonces fíjate que ahí pienso que la culpa es de la hermana, ¿no? No del padre. Sí, no, independientemente, seguramente esto venía, como he dicho, típico, se venía trajinando, se venía represando hasta que rompió. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ser agentes de movilidad para mi hermana, agentes de movilidad para mi padre, a ver qué logramos, sin expectativas, porque esa es la decisión que tomó el jerarca de mi casa, que es quien manda en el techo donde yo vivo, y que es el que manda, es el primero que está en el sistema, a quien respeta a mi madre, que está por encima de mí. Por lo tanto, yo también respeto, la decisión, independientemente de que tenga o no razón, respeto la decisión, pero también como ser humano adulto puedo pedir, oye, reconsidera, piensa otra vez, dale una oportunidad, y bueno, y él me tomará en cuenta o no. Y a ella, reconsidera, tienes 18 años, por favor, date la oportunidad, pídele perdón, y trata de corregir esa rebeldía profunda que tiene. Bueno, y ahí cada quien tomará sus decisiones, y ante las decisiones de ellos, tú no te puedes meter. Hay cosas mías, cosas tuyas y cosas de Dios. De eso se trata. Entonces, pero siempre saber que eso, tú no puedes decir, si el problema es con el gerente general y el vicepresidente, usted no puede meterse, usted es la secretaria, usted no puede meterse en eso para corregir nada. No puede. Es decir, porque usted está irrumpiendo una situación que es jerárquica, y los jerárquicos se respetan. Aquí lo único, Carlos, que yo veo que sí un poco se le podría reclamar en cierta manera al padre es que haya llegado a los golpes. No, claro. Porque considero, porque antes dije que era culpa de la hija, pero de repente en el otro caso, el señor creo que se extralimitó un poco en la manera de cómo manejar la situación, porque incluso hasta se vio afectada a la esposa, por lo que contaba esta otra hija, ¿no? Pero, que la cosa pero eso debió ser una bomba de tiempo que venía acumulando tensión, y en un momento que reventó. Siempre pasa así, y lamentándolo mucho, se llegan a esos extremos, y la gente sale acuérdense que la gente sale de límite con mucha más facilidad entre seres que ama que entre seres que no ama. Porque entre seres que ama, recuérdense, sobre todo entre familiares, no hay ex. Usted jamás tendrá una ex hija, ni un ex padre, ni una ex madre. Por lo tanto, eso le da inconscientemente a los seres humanos una capacidad a veces de extralimitarse con un poquito más de libertad. Vamos a una...
Continuamos con más de los casos y cosas de Fraga con Carlos Fraga. Bien, amigos, y continuamos. Estamos en Casos y Cosas de Fraga. Recuerden 2163991 y @FragaCarlos, @Antonio Vasco C. Ahora nos encontramos aquí, nos visita en el estudio un motivador internacional, además él es coach, un coach internacional, acaba de escribir o escribió su libro El Triunfo del Alma. Él se llama Humberto Montes, trabaja mucho en Colombia, trabaja también aquí en Venezuela y va a tener próximamente un taller que se llama Liberando el Saboteador Interno. Que me parece además por demás, eso va a ser el próximo 16 de junio y me parece por demás un tema que creo que es el tema que hay que abordar. Bienvenido, Humberto, un placer. Hola, Carlos, gracias por el privilegio de estar en tu programa y bueno, voy a hacer una corrección porque por motivos logísticos vamos a cambiamos la fecha para el 21 de julio. 21 de julio. Sí, sí. Hay más tiempo todavía. Hay más tiempo, el 15 de junio voy a estar en Guatire dando un taller acerca de prosperidad. Perfecto, bueno, ok, sí. Entonces el 21 de julio el taller de Liberando el Saboteador Interno. Correcto. Muy bien. ¿De qué se trata liberar el saboteador interno? Saboteador, evidentemente el saboteador que tenemos dentro, todos lo reconocemos. Reconocemos ese saboteador permanente que es el que nos dice no vas a poder, que es el que nos dice que niega cosas, el que dice, el que posterga, que es decir, se disfraza de postergador, de negador, de cualquier cosa. Cuéntanos, ¿cuál es tu planteamiento ante eso? Bueno, el saboteador que tú acabas de describir es el saboteador consciente, el que nos está colocando la zancadilla y que vemos, que percibimos y que sabemos, ay, ¿por qué flojera tengo? ¿Por qué no me levanto? Hay otro saboteador que complementa ese y ese hace parte de nuestro lado oscuro, de nuestro lado ciego, el lado que para los demás es evidente, pero que para nosotros no es evidente. Es el lado de aquella persona que ofende, que grita, que critica, que dice cosas que a lo mejor son muy asertivas dentro de su cabeza, pero que en la cabeza del otro no son tan asertivas, son ofensivas, son agresivas. Entonces vamos a trabajar el saboteador en ambas direcciones, el saboteador consciente y el saboteador inconsciente, pero desde la figura de darle a la emoción el lugar que le corresponde en nuestra vida, porque lo que hemos hecho en nuestro contexto diario es evitar sentir. Evitar observarnos, evitar escucharnos, y desde esa posibilidad estamos viviendo vidas muy incompletas, llenas de una cantidad de posibilidades que nos llevan hacia el lado oscuro. ¿Cuál es el lado oscuro? Hacia la agresión, hacia nosotros mismos sobre todo y hacia los demás. Nos llevan hacia ese lado oscuro donde no nos conectamos con una verdadera pasión y un verdadero sentir del disfrute de la vida. Yo quisiera, si me pudieras, Humberto, dar un ejemplo, o sea, real de cómo es ese saboteador subconsciente o inconsciente que tú denominas, cómo es, o sea, para entenderlo mejor. El que está en el lado oscuro. El que está en el lado oscuro. Sí. Las conductas reactivas. Todos tenemos unas conductas viscerales que salen espontáneamente, de las cuales no tenemos ningún tipo de control. Esas conductas reactivas están condicionadas por aquellas cosas, aquellas pautas que fueron marcadas en nuestra vida. Por ejemplo, si una persona me dice, le pregunto, ¿qué es lo que más te enoja? Ella me dice, la injusticia. Generalmente esa persona condiciona su conducta reactiva a una situación de injusticia que le tocó vivir, un maltrato que presenció hacia otros. Por ejemplo, hace 15 días estaba en Bogotá en un seminario, una persona llega y me dice, se acerca y me dice, Humberto, yo no soporto la injusticia. Entonces empezamos a indagar y me dice, yo presencié unos militares agrediendo a unos campesinos de una forma totalmente injusta, y eso la dejó tan marcada que inevitablemente en su transparencia de su observar la vida era lo que más rápido le detonaba. Es observar esa parte de nuestra vida, aquello que está ahí pero que a lo mejor no tenemos ningún tipo de control, y también aquello que decimos, bueno, pero ¿por qué si yo sé que puedo ser mejor de lo que soy, por qué no hago lo suficiente? Entonces el propósito y el objetivo del taller es uno que es maravilloso, y es... Amigos, los dejo en compañía de La Máquina para que los orienten. Continuamos con más de los casos y cosas de Fraga con Carlos Fraga. Continuamos, mis queridos amigos, estamos en Casos y Cosas de Fraga, estamos hablando con Humberto Montes, él es un coach internacional, y él está hablando su tema particularmente del próximo 21 de junio que va a dar de julio, que va a dar su taller que se llama Liberando el Saboteador Interno, y ese es el tema un poco que va a hablar. Es decir, yo entiendo, de acuerdo a lo que me acabas de decir, que la idea es un poco reconocer primero, reconocer y aceptar que hay cosas que no nos dejan llegar a la emoción porque son cosas reactivas, necesitamos aceptarlas,
entenderlas, perdonarla o perdonarlas, entenderlas y llegar a la emoción. Esa es un poco la idea. Si llegara a esa emoción que anulamos. Generalmente tendemos a anular aquellas emociones que han sido importantes o que nos han marcado. Claro. Al permitirnos liberar esa emoción, sentirla, vivirla, dejarla fluir, desde el punto de vista del observador que soy, yo miro que eso ayuda a la gente a caminar más liviano. Correcto. A caminar con una mayor fluidez en la vida, a tomar mejores decisiones, no desde la reactividad, sino desde el verdadero sentir de identificar quién soy. Porque básicamente vivimos en una vida que está condicionada por lo externo, pero no nos condicionamos a nosotros mismos por lo interno. Y no nos condicionamos por lo interno básicamente por el miedo a sentir, que ese tipo de situaciones que hemos tenido en la historia nos inhiben de sentir. Es una suerte de laboratorio, porque yo lo que me entiendo y además me agrada mucho es que estás buscando para que la gente libere una suerte de laboratorio, en el sentido de que cualquier tipo de reactividad que pueda tener tu vida te está inhibiendo de un mundo. Es decir, es como si no pudieras abrir una ventana de la vida. Por supuesto. Y en la medida en que lo reconoces, que lo que está detrás de eso es una emoción inhibida. ¿Sí? Correcto. La emoción de la muchacha que vio la injusticia y de repente no la procesó, ¿sí? Sí. No procesó la rabia que eso le daba, la tristeza enorme que le daba, todo lo que le daba, sino sencillamente que ahí generó un patrón, y ese patrón es un patrón reactivo. Y es un patrón reactivo. Que cada vez que yo vea injusticia, inmediatamente lo que hago es reaccionar ante eso. Y si nos remitimos a la ley de atracción, eso como que condiciona las cosas y los eventos que le van a pasar a la persona, al individuo, porque es lo que más le detona. Entonces tendemos a traer aquello que más nos molesta. Muy bien, vamos a una pausa. Regresamos entonces con Humberto Montes hablando un poco más del saboteador interno, que es el tema que él va a desarrollar el próximo 21 de julio. Ya de vuelta con Casos y Cosas de Fraga, con Carlos Fraga. Continuamos, mis queridos amigos, Casos y Cosas de Fraga, 2163-991. Hoy conversando con Humberto Montes, que voy a decirle, vamos a decirles un poco sus coordenadas. Sí, vamos a darle las coordenadas para que puedan establecer contacto ya de inmediato en Twitter, @Humberto Montes, Humberto con H, y en correo electrónico humbertomontes@gmail.com. Repito, en Twitter @Humberto Montes y humbertomontes@gmail.com. Bien, Humberto, entonces, cuando yo me quedé pegado en una cosa que me llamó mucho la atención, que es esa capacidad de perdonar, porque yo siento que cuando uno acepta, pero el perdón, además, lo que te quería decir, y me encantaría ver cuál es tu aborde a eso, porque cuando hablamos de perdonar suena bello, pero hay diferentes formas de abordar el perdón, ¿verdad? Porque el perdón se puede quedar en la entelequia, se puede quedar en una cosa absolutamente teórica, o se puede quedar en una cosa mucho más importante. ¿Cuál es tu aborde hacia el perdón? ¿Cómo esa muchacha que vio la injusticia, que reconoce que vio aquella injusticia, que de ahí en adelante detesta la injusticia, no la puede ver porque hay algo de ella que se enciende? ¿Cómo puede perdonar esto? ¿Cuál es el método que utilizas, etcétera? El primer paso es poder abordar y llegar a la emoción básica que la persona sintió. Okay. Lo que sucede comúnmente es que estas emociones que nos han marcado las hemos sentido en momentos en que no somos inteligentes emocionalmente. Claro. Cuando somos niños, por ejemplo, sentimos una emoción de rabia y no sabemos qué hacer con eso, no sabemos cómo interpretarlo o cómo vivenciarlo en ese proceso. Lo que se pretende o lo que pretendo, y que gracias a Dios en todos los lugares, en todos los países que he dado este taller, ha generado un efecto positivo en la gente, es que al sentir la emoción y al permitirte vaciar todo aquello, toda aquella emocionalidad a través de esa catarsis, a través de ese sentir, a través a lo mejor de drenar a través del llanto o a través de gritar aquello que estás sintiendo, específicamente eso, hay un alivio, y la energía que te hacía sentir o pensar o sentir aquello ya deja de ser un obstáculo para el pensar, sentir. Esto a nivel de sentir. No tenerle miedo a la emoción, porque lo que hemos hecho es anatemizar la emoción, colocarla en un lugar donde no se toca, correcto, donde no se siente, y al no sentirla no sabes qué hacer con ella. Entonces claro, la emoción en sí, como quiere salir, toda esa energía, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Claro. La emoción quiere fluir, quiere salir, quiere expresarse. Ese es el primer paso, permitir sacar eso, dejarlo salir, y después viene un proceso. Eso me lo cuentas al venir, el segundo paso. ¿Okay? El segundo paso. Muy bien, vamos a una pausa, estamos hablando con Humberto Montes. Publicidad.
Y hablemos de células madres, porque las células madres es un mensaje para la gente que está embarazada, usted amiga, usted amigo que está embarazado. ¿Sabía usted que en el cordón umbilical se guardan las células madres, que son realmente un portento de posibilidades para la vida de ese niño a futuro, porque contienen una cantidad de elementos que pueden salvaguardar su salud, que pueden ayudarlos en un momento a restituir su propia salud ante cualquier amenaza de enfermedades? Consulte con su médico las posibilidades enormes que la célula madre tiene para su criatura que está por venir. Es importante garantizarle su salud, es importante crear un respaldo para que usted disfrute de ese bebé con toda la tranquilidad. ¿Cómo va a hacer usted? Consulte con su médico. Más de 10,000 familias están ya inscritas en nuestro programa maravilloso, donde a través de la criogénesis nosotros guardamos esas células madres para cuando ese ser las pueda necesitar, y usted puede comunicarse con nosotros a través del 0500 células, 0500 235 8527 o 0500 6456 111, 0500 6456 111, o sencillamente puede pasar por nuestra página www.celulasmadre.com. La cima del sabor italiano. Estás escuchando Casos y Cosas de Fraga con Carlos Fraga. Muy bien, amigos, continuamos Casos y Cosas de Fraga. Recuerden, @FragaCarlos, @Antonio Vasco C, @Humberto Montes y 2163991 aquí en cabina. Humberto, entonces me decías que la primera parte, la primera fase es reconocer la emoción, buscarla, es decir, poder, digo yo, reconocerla, verla y ver qué hacemos con ella. A ver, entonces, ¿cuál es el segundo paso? Expresarla, básicamente, es expresar esa emoción. Y expresarla sin el temor de que haya juicio por el hecho de expresarla. El siguiente paso y el paso natural de ese proceso es entrar como un estado de descanso. Okay. Y se entra en una meditación en la que vamos a ofrecerle a ese niño que está dentro de nosotros, ofrecerle algo de lo que le faltó. Generalmente hay palabras que el niño le hubiese gustado escuchar y no recibió nunca. Hubo escenarios, abrazos, hubo cosas que él hubiese querido vivir y no vivió. Entonces es darle la oportunidad de encontrarnos cara a cara con ese niño que está dentro de nosotros y validarlo desde la integridad de lo que él representa como una parte importante de nuestro ser, de nuestro mundo interno. Que es un niño de por sí herido y va a ser, y es un niño herido que cuando no lo abordamos entramos en compulsividad, entramos en reactividad, que es lo que tú dices. Correcto. Entonces la idea es hacerle entender a ese niño, mirarlo a los ojos y decirle que él es importante, de que está allí y que lo que ha vivido, lo ha vivido desde su inocencia, y si ha cometido un error, lo ha hecho desde la inocencia. Entonces, enseñarle al niño que somos aprendices, y desde la magnífica posibilidad de aprender, todo el tiempo estamos transformándonos y recreándonos a nosotros mismos. El gran desafío del ser humano en esta era que estamos viviendo ya no es conocerse a sí mismo. El gran desafío que estamos viviendo es crearnos a nosotros mismos. Correcto. ¿Cómo me creo? ¿Cómo me desarrollo? ¿Cómo me expando? ¿Cómo me convierto en aquel individuo que alguna vez soñé ser, o que las posibilidades y la biología me permite llegar a ser? Entonces es mirarnos desde una mirada diferente, valga la redundancia, vernos desde el ser íntegro que somos y aprender a mirarnos sobre todo con algo que para mí es fundamental dentro del proceso de transformación de todos los individuos, aprender a vernos con compasión, dejar los juicios a un lado y dejar de victimizarnos, y también dejar de sobreestimarnos, vernos con compasión. Com.be. Bien, amigos, continuamos. Estamos conversando con Humberto Montes, estamos hablando acerca del saboteador interno y estamos hablando a través de esas experiencias emocionales que nunca pudimos desarrollar la emoción, sino que nos quedamos en la reacción de la emoción. Y esa reacción de la emoción por miedo, por incapacidad, por falta de inteligencia emocional, al no poder ir a ellas, a la emoción cruda, a la emoción como es, evidentemente tenemos eso represado, y lo único que sale de nosotros es la compulsividad. Y lo tenemos represado muchas veces porque creemos que duele, ni siquiera hemos experimentado su dolor, sino que creemos que duele. ¿Comparte conmigo tenemos eso? ese juicio. Ponemos ese juicio. Tú hablas aquí, entre las partes de tu taller, que se llama Liberando el Saboteador Interno, que se va a realizar el próximo 21 de julio, tú tienes aquí una cosa que a mí me encanta y me parece, y además es mi tema este año, ¿no? Que es decir, ¿te cuesta sentirte a gusto a solas contigo?
Sí. Qué cosa tan difícil en este momento histórico de la vida, este momento tecnológico, en este momento enloquecido de la vida, podernos sentir a gusto con nosotros, primero, podernos sentir con nosotros. Sí, Qué duro. Y es duro porque la vida misma o la dinámica en la que estamos inmersos ha creado una serie de gadgets que nos sacan de esa intimidad. Somos adictos, y reconozco, por ejemplo, mi adicción al Twitter. ¿sí? Estamos adictos a lo externo, al proceso continuo de recibir información. Correcto. Entonces estamos inmersos en una gran cantidad de fuentes de información y nuestra vida empieza a sustentarse en que sentimos una serie de placer. Y ese placer obviamente ya vemos que el proceso biológico empieza a concordar con esa adicción emocional que sentimos al ser adictos a algo externo. Entonces, yo creo que lo primero que necesitamos abordar es cómo ir minimizando esas adicciones externas que nos impiden estar adentro de nosotros. Porque obviamente estando adentro de nosotros no sabemos qué vamos a encontrar. Claro. O a lo mejor sí sabemos, pero a lo mejor nos parece aburrido. Es más apasionante y emocionante lo que está afuera. Nos hemos acostumbrado a la gratificación inmediata. Y esa gratificación inmediata yo creo que es el gran obstáculo que necesitamos trascender, que necesitamos traspasar. Ahora, ¿cómo comenzar? ¿Cómo comenzar a eliminar o a minimizar esa tendencia a no estar con nosotros mismos? Claro. Una de las cosas que hago, por ejemplo, es apagar el teléfono a determinadas horas del día, ¿sí? Una de las cosas que hago es obligarme a estar conmigo mismo cuando voy manejando y apagar todo o estando en casa. Aprender a sentir y a escuchar la respiración y también tener algunas prácticas de meditación que son muy útiles. Además que tú eres un hombre despierto, se te siente. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Publicidad. Viaje seguro y protegido afiliándose a cualquiera de nuestros planes de atención primaria con carácter de emergencia de Ambulancias Rescarven, contando al instante con la protección que le ofrece Rescarven en las ciudades convenidas. No olvide incluir en su equipaje la tarjeta que le brinda la tranquilidad de sentirse protegido con toda su familia en estas vacaciones. Viaja seguro y protegido con Rescarven. Para mayor información, contáctanos por el 0800 Rescate o visitando nuestra página web .com.be. Bien, amigos, casos y cosas de Fraga con Humberto Montes hoy. Este es es decir, yo aquí le dejo el programa después de este corte de Antonio para sus cosas, como todos los viernes, y me gustaría que ahondáramos un poco en eso. Porque creo que tu mayor satisfacción es que una persona pueda salir por lo menos con la inquietud de tu taller de ir más adentro, ¿no? De disfrutarse, de apoyarse, de amarse, de tolerarse. Ok, y nos diste algunos puntos. Vamos a ahondar un poco más sobre eso. Mira, algo que a mí, y hablo de lo que es mi experiencia, mi propio proceso personal, porque hablo de la honestidad, algo que me ayudó muchísimo es ser consciente del lenguaje. Nosotros tenemos unas conversaciones internas muy continuas, a veces inevitables, y estas conversaciones condicionan nuestra conducta. Claro. Aquello que te dices, aquello de la forma particular como la interpretas tu vida, condiciona tu respuesta a esa vida misma, condiciona tu bienestar o tu malestar. Segurísimo. Y condiciona eso. Entonces, observarnos desde ese lenguaje, cómo me hablo a mí mismo, cómo me interpreto, qué es lo que estoy proyectando, y desde esa proyección cómo interpreto lo que proyecto a los demás. Correcto. Eso es fundamental, porque también con la forma como nos hablamos a nosotros mismos condiciona la forma como le hablamos al resto de la humanidad. Y ese hablar al resto de la humanidad obviamente crea la estructura y todo lo que deviene en el ser que soy. La capacidad económica que voy a tener, la calidad de mis relaciones, lo lejos o lo cerca que voy a llegar en mi vida, el éxito que voy a tener o no, está condicionado por la forma como lenguajeo, que así le llamamos a este proceso, es cómo me hablo y cómo le hablo al mundo. Ese hablarnos es un factor fundamental, cómo corrijo y cómo dejo de tratarme con tanta malevolencia, desdén, intolerancia además. Intolerancia, y me coloco una serie de patrones rígidos y que si no es así, no lo hago. Una de las cosas que hago es reviso mi conducta reactiva. Si alguien me escribe, si alguien me habla, inmediatamente reviso eso, y si siento rechazo hacia algo, inmediatamente me detengo y hago lo contrario. ¿Sí? Para, de alguna forma, ir dejando de darle poder a esa conducta reactiva. ¿Sí? Okay. Y me abro a nuevas posibilidades. En el 99% de los casos me he dado cuenta que cuando hago esto, lo que iba a ser contraproducente.
iba a hacerle daño o iba a ser un obstáculo para esa otra persona o para mí mismo. Entonces, inhibir esa reactividad es un gran regalo que nos damos a nosotros mismos. Wow. Renunciar a tener la razón es una gran bendición en nuestra vida. Amén. Bueno, era Humberto Montes, nuestro invitado del día de hoy. Recuerden las coordenadas rapidito. Y @Humberto Montes y humbertomontes@gmail.com. Humberto, gracias. Es gracias. un honor, de verdad, el honor es mío y de verdad tienes eso importante para llegar al corazón del otro y eso es fundamental y Dios te dé muchísimas oportunidades de hacerlo. Así que muchísimas gracias. Amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Los dejo en compañía. Ya de regreso con casos y cosas de Fraga, buscando siempre el lado positivo de la vida. Bien amigos, 4:34 y hoy vamos a hablar de teatro. Quería rapidito comentarles que efectivamente es en la ciudad de La Paz, en el estadio Hernando Siles, donde se está efectuando el partido Venezuela-Bolivia. Bueno, volviendo a lo que nos acontece hoy, que es el teatro, tengo en línea a un gran amigo y además excelente actor, Anthony Lo Russo, quien pertenece al elenco magistral que está participando en la obra Cuenta Regresiva, que regresa en otra nueva temporada, esta vez en el Ateneo de Caracas, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6, a partir de mañana. Y a mí me llamó muchísimo la atención conversar con ellos. También sé que por ahí está Nacarit y también está el director César Sierra, porque lo que más me impacta de esta obra, que voy a tener la oportunidad de verla el domingo, si Dios quiere, es que es un thriller policial. Entonces eso me llama muchísimo la atención. Anthony, ¿estás ahí en línea? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito a todos los oyentes de Mágica y de Casos y Cosas de Fraga de qué va esta obra, porque es la primera vez, creo, que uno siempre son como comedias, siempre en cambio esto es un thriller policial, o sea que hay como el típico, es como una película, una serie llevada al teatro. Exactamente, de hecho el lenguaje teatral que manejamos es como ese lenguaje cinematográfico y bueno, a la gente que le gusta ese estilo de serie por ejemplo como 24 o CSI, Criminal Minds, así de ese estilo va esta obra que se llama Cuenta Regresiva. Originalmente se llama Carnaval, es escrita por Jordi Galcerán y está dirigida por César Sierra. Es un texto maravilloso donde la emoción va increciendo y a nosotros los actores se nos van poniendo los pelos de punta y de los espectadores también, que terminan así con una emoción máxima que, bueno, no te puedo revelar porque ese es el gancho de la obra. Claro. Mire, cuéntame una cosa, y tú dices que los espectadores, ¿ha habido algún tipo de reacción o, porque como estamos hablando de algo policial donde manejamos mucha emoción, que de repente los haya distraído o que les haya causado una anécdota divertida porque de repente el público reaccionó de una manera que ustedes no esperaban? Sí, bueno, en la obra pasa lo siguiente, en una jefatura de policía común y corriente llega un aviso de una bomba a un niño que está secuestrado y tenemos 30 minutos para quitarle la bomba. Esos 30 minutos transcurren en tiempo real y ese es el trabajo que tenemos nosotros los policías, los detectives y la inspectora, de conseguir el niño en 30 minutos y en esos 30 minutos, bueno, no te imaginas lo que pasa y por lo que pasa el espectador que está ahí conectadísimo con nosotros desde que entra a la sala hasta que se va. Qué bueno, esta es la segunda temporada. Sí. Exactamente, ya está nuestra segunda temporada acá en el Ateneo de Caracas, en la avenida La Salle, donde antiguamente quedaba la Fundación Monserraté en Venezuela. Okay. Si la recuerdan. Sí, bueno, subiendo hacia Venevisión. Exactamente. Ok, y estrenan, o reestrenan, mejor dicho, mañana, a las 7 de la noche. Reestrenamos mañana a las 7 y estamos sábado y domingo, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde, acá en el Ateneo de Caracas. Mira, tengo una sorpresa por aquí, adivina quién te tengo por aquí. A ver, vamos nada a ver. Nada más y nada menos que a Ana Caría Escalona. A la detective. Sí, a la jefe, a la inspectora Garrado. Pásamela para que nos cuente un poquito de su personaje. Hola. Nacari, ¿cómo estás? Bienvenida a Casos y Cosas de Fraga. ¿Cómo te sientes de estar de nuevo en las tablas presentando esta exitosa obra Cuenta Regresiva que regresa en su segunda temporada en el Ateneo de Caracas? Bueno, emocionada, por supuesto, recordando de nuevo el texto, que es bastante complicado porque son muchas preguntas, un interrogatorio total policíaco y bueno, es bastante complicado. Y bueno, y lo que te está diciendo ahorita Anthony, que lo novedoso también de este texto, de esta obra, son los 30 minutos que nos dan, que es la cuenta regresiva para poder nosotros saber en dónde está el niño, que ya que nos llega la imagen a través de internet. Y esos 30 minutos son los 30 minutos reales que pasan que tiene el público, porque siempre lo pongo como semejanza a un
el final de un gran juego de fútbol, que está en el final y ya te faltan 2 minutos y no encuentras el gol para ganar, y entonces está ahí el público también junto con los jugadores. Es más o menos eso. Qué bueno. Eso debe ser de verdad súper interesante, porque el público vive la adrenalina que también viven ustedes sobre la tabla. Exactamente, esta es la palabra precisa, la adrenalina. Mire, tu personaje es la típica que vemos en las series, que es como súper seria, súper fuerte, que no se inmuta por nada, que le cuesta mucho aflorar los sentimientos, o es una jefa, porque me dice Antonio que tú eres la jefa del departamento policial. Sí, bueno, yo hago la inspectora María Garralda. Esta es una mujer que se llega a involucrar en el caso, porque se trata de un niño y ella es madre, y entonces, claro, al llegar la madre del niño secuestrado y empezar a hacerle las preguntas, por supuesto ella se va involucrando, pues porque piensa que cualquier le puede pasar también a su hijo, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, sí, es bastante fuerte el personaje, pero tiene ese sentimiento ahí que aflora como mujer. Qué bueno. Bueno, mira, invita a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento a que vayan mañana y este fin de semana a ver Cuenta Regresiva. ¿Y hasta cuándo dura la temporada? Bueno, vamos a tener 2 fines de semana. Vamos a estar sábado a las 7 y domingo a las 6 aquí en el Ateneo de Caracas. Los esperamos a todos. Es una obra bastante diferente a lo que se está presentando ahorita en cartelera venezolana, así que es bastante interesante y bueno, otra opción. Qué bueno. No, yo el domingo estaré ahí sentado a las 6 de la tarde, porque siempre he querido, cuando se presentaron la otra vez no tuve la oportunidad, pero esta vez sí no me la pienso perder, porque me llama muchísimo la atención Cuenta Regresiva, claro. Porque es otro, lo que tú estás diciendo es otra cosa, ¿no? Yo quiero ver un thriller policial, pero en tablas, en teatro. En tablas, sí. Bueno, aquí te esperamos con gusto, y a toda la gente que quiera venir, este es un lugar maravilloso, pueden estacionar sus carros tranquilamente, es temprano, la entrada se puede conseguir aquí, es bastante accesible. Te iba a preguntar, ¿dónde adquieren las entradas? ¿Directamente ahí en el Ateneo o hay alguna manera? Directamente aquí en el Ateneo. Okay, perfecto. O en soloticket.com lo pueden comprar por internet. Perfecto. Exactamente. Bueno, recordarles que en este elenco, aparte de Nacarita Escalona, que estamos conversando, está Natalia Martínez, está Gabo Figueira, Juan Carlos Lari, quien habló también con nosotros anteriormente, Anthony Lorruso. Así que, dirigida por César Sierra, yo creo que bueno, que esto ya es más de lo mismo el éxito que van a tener, así que esta segunda temporada va a estar muy, muy bien. Dile a Anthony que no se aparte, nosotros vamos a hacer un corte comercial, pero volvemos con él porque él también nos tiene que comentar sobre una obra infantil que también se va a estar presentando ahí en el Ateneo de Caracas. Claro que sí. Okay, besos, Nacarita, y mucha suerte. Gusto. Un beso, gracias. 4:41, no vamos a hacer un corte. Estás escuchando Casos y Cosas de Fraga con Carlos Fraga. Bien, amigos, 4:49, ya en el último negro del programa de hoy, pero te dejamos en línea a la gente. Vamos a tener ahora hablando con nosotros a César Sierra, quien es el director, como escucharon antes, de la obra Cuenta Regresiva. Anteriormente estuvimos hablando con Nacarita Escalona y con Anthony Lorruso, que nos comentaron pues de este thriller policial que se presenta en el Ateneo. Pero paralelamente también César Sierra, quien tenemos en línea y ahora voy a saludar, está dirigiendo un infantil que se llama Alicia a través del espejo. Hola, César, bienvenido a Casos y Cosas de Fraga. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Mira, cuéntanos primero del infantil de Alicia a través del espejo. Vale, bueno, Alicia a través del espejo está en temporada aquí en la sala del Ateneo los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Es una revisión del texto de Lewis Carroll sobre el segundo viaje de Alicia a sus mundos fantásticos, esta vez en la ocasión que ella atraviesa el espejo. Es un texto que aunque está bastante cerca al original de Carroll, obviamente tiene una versión para acercarlo a los niños de hoy en día, pues, sobre todo a los niños venezolanos. Creo que la pasa muy bien, porque además está trabajado como si fuera un espectáculo de clown, de payasos. O sea, Alicia se mete en este mundo y se encuentra con un grupo de payasos que interpretan y representan a todos estos personajes que ella imagina en este mundo maravilloso y mágico.
Sí, qué bueno, porque fíjate, yo he hablado con varios amigos actores y actrices que trabajan en el teatro y me han comentado y todos están en sintonía en decir que trabajar para los niños es muy complicado porque la gente piensa que es muy fácil, que enseguida el niño pues nada, eso, un payaso, unos colores y no es así, o sea, captar la atención de los niños y que estén completamente concentrados durante, no sé, 45 minutos, una hora y media, no es labor fácil, o sea, manejar un infantil es complicado. Para nada, porque además son un público sincero, o sea, un público que cuando no les gusta lo manifiestan abiertamente, no son como los adultos que lo disimulan y cuando muchos se salen de la sala, los niños empiezan a correr o gritan o contestan o responden y eso lo hace muy rico porque es un reto bien interesante. Y fíjate que precisamente Alicia, cuando nos lo propusimos como proyecto de la compañía, quisimos precisamente eso, o sea, evitar menospreciar a los niños. Yo creo que es un montaje inteligente, en el sentido que nos hemos dedicado a trabajar temas bastante profundos y bastante interesantes y hacer un teatro que está basado sobre todo en el actor. O sea, son solamente cuatro intérpretes que manejan una gama grandísima de personajes. O sea, Chakti Mal interpreta a Alicia, ella solamente juega, como ella dice en la obra, ser Alicia, y Antonino Russo, Patricia Ramírez y Fernando Aspuro interpretan entre los tres como 30 personajes durante la hora que dura la obra. Entonces es sabroso porque es un maratón muy rico para los actores y también para el público, porque de verdad que los niños lo pasan súper bien en el espectáculo. Bueno, César, ya para despedirnos, invita a todos los oyentes de horarios, dónde compran las entradas, repetimos la dirección del Ateneo que ya la dijimos anteriormente, pero para volverla a enfatizar. Vale, exactamente, el Ateneo queda en la avenida La Salle, subiendo hacia el Colegio La Salle o hacia Benevisión. Es una casa lindísima que está allí, en donde, bueno, esta nueva sede del Ateneo que está empezando a programar teatro y le ha ido muy bien. Las funciones son sábados y domingos a las 3 de la tarde y pueden comprar las entradas por Ticketmundo o directamente aquí en el edificio del Ateneo, que además es un lugar bien sabroso porque hay un espacio grandísimo para que los niños antes de la función disfruten, corran, caminen, se muevan, porque tiene unos jardines y unos espacios maravillosos este lugar. Qué bueno, César, muchísima suerte por esa dupleta de obras que tienes actualmente en cartelera. Esperemos que estamos convencidos de que va a ser un lleno absoluto en ambos casos, tanto en el infantil como en el thriller policial, y recordarle eso a los padres que a veces no saben qué hacer el fin de semana con los muchachos. Te interrumpo un momento, Venezuela acaba de meter gol. Minuto 58 de la segunda parte, o sea, juntando los dos tiempos, gol de Venezuela ante Bolivia, así que bueno, contentísimos, felices de que la Vinotinto, y ojalá se mantenga así porque bueno, está comenzando el segundo tiempo, así que esperemos que hagan otro para que las cosas queden ya tranquilas. Me despido, César, un millón de gracias y por estar con nosotros y mostrarnos el talento que tienen tanto tú como director como todos tus actores y actrices. Vale, gracias a ti por permitirnos hablar en tu programa, chévere, gracias. Bueno, como les digo, Alicia a través del espejo, presentaciones sábados y domingos a las 3 de la tarde en el Ateneo de Caracas, una temporada que arrancó el 1 de junio y va a estar hasta el 30, así que tienen chance de organizarse y llevar a sus hijos a disfrutar de un espectáculo que, como ven, van a disfrutar muchísimo. Y bueno, yo por mi parte ya me voy a despedir, además me despido contentísimo con este gol que acaba de meter Venezuela, a ver si cada vez estamos más cerca de ver a nuestro equipo participar en el Mundial. Recuerden que el numerólogo dijo que había una noticia muy buena de deporte, así que bueno, vamos a ver. Casos y Cosas de Fraga es una producción nacional independiente número 19.363. En la producción del espacio estuvo el señor Carlos Fraga y mi persona. En la operación el señor Ángel Sojo. Dirigiendo a toda la nueva mágica está Enzo Casela. Y por supuesto detrás de él, coordinando toda la producción, Dailins García y Danielita Everón. Nosotros, como es costumbre, los vamos a dejar con la voz que identifica las tardes de la ciudad, Raquel Lares, y por estos lares. Y nos vamos a despedir con un tema folclórico, no sin antes decirle que pasen un muy feliz fin de semana, que se cuiden y que estén con nosotros.